El sentido común la puede tener cualquier persona, pero lo que ocurre es que a veces esto se lo mal utiliza porque cualquiera cree que tiene sentido común y no se autolimita. Estamos llenos de iluminados, de gente que son los dueños de la verdad. Yo lo que quiero de un gobierno municipal es la publicidad absoluta de todos, que esto también se lo reclamaba al anterior gobierno. Mi función como ciudadano no es controlar solo al intendente, sino también ver cómo controlan los concejales. La República tiene un principio fundamental que es la publicidad de los actos de gobierno. Pero además, en una sociedad capitalista como la que tenemos actualmente y donde se manejan tantas cifras de dinero, lo primordial es que esa publicidad de los actos de gobierno comprenda la publicidad de los actos de gobierno de contenido económico y que tienen repercusión financiera. Se supone que de ese intercambio de ideas tiene que salir en primer lugar una conclusión que unifique todos los criterios y que además sea apoyada por todos para que eso tenga más fuerza en la sociedad. Ahora, lo que uno ve muchas veces que cuando se saca a relucir un hecho de corrupción del pasado, en realidad la idea es minimizar lo que está ocurriendo ahora, es justificar. Eso es lo que digamos, digo. decir, no, esto no lo investiguemos porque los otros también robaron. Eso es lo que Entonces digo. ahora imagínense el próximo gobierno que venga. Y además hay que rescatar la esencia de la democracia, que es la tolerancia a lo que el otro piensa y lo que el otro hace. Pero como acá medio país piensa que es chorro el otro y el otro piensa que es chorro el otro y se lo dicen en forma abierta y además de eso están los cabezas de termo y están los estos. Sí, cada vez hay más insultos. Y exactamente la política pasa por el insulto. La democracia es tolerancia. El gobierno de Hernán Ralinqueo, él cuando comenzó hacía hincapié permanentemente en el desgobierno y en la falta de acción del gobierno de Victoria Borrego. Y ahora está sufriendo la misma política que sufrió Victoria Borrego, o sea que el que era victimario ahora pasó a ser víctima. Y cuando el intendente era Miguel Di Salvo y nosotros estábamos en la oposición, había una convivencia y había un respeto, había una competencia política, pero no había un descrédito personal ni un enfrentamiento permanente. Se ha perdido por gente que no vivió la época de las dictaduras. Hay que ver quiénes son los que se manejan con este tipo de enfrentamiento como pez en el agua, porque esa gente hace mal. O sea, el deber de formarse es la contracara del derecho de opinión. O el derecho de opinión tiene un deber correlativo, que es la obligación de cultivarse, para que los aportes y las opiniones sean realmente fundadas y basadas en argumentos serios. Y no que muchas veces ustedes escuchen que invitan a un político en un programa y lo único que hace es repetir lo que se leyó en el diario. Pero hoy está muy de moda lo que se llama, muy vulgarizado, lo que se llama el argumento ad homines. ¿Qué significa? Que yo no juzgo la razón de la persona que tengo enfrente por lo que me está diciendo, sino que juzgo lo que me dice por quién lo dice. Y es un retroceso en la cultura cívica argentina, porque yo lo que quiero es que quien esté frente a mí me dé una idea, y si es buena la voy a aceptar, y si no, y si pienso que está equivocada, tengo que rebatir esa idea con un conjunto de razones para que poder desarticularla o desacreditarla, partiendo siempre de la base que nadie puede partir del principio de que tiene la absoluta razón y que el otro también puede tener razón. Pero acá cuando el otro no nos gusta, ¿qué decimos? Es chorro, es sinvergüenza, ustedes no pueden hablar porque son neoliberales, ustedes no pueden hablar porque son populistas, no puede hablar porque es loco, no puede hablar porque se robaron todo. Irving Coppi decía, hasta el diablo puede decir verdades. Bueno, pero lo que hace falta siempre es una simbiosis de experiencia, de conocimiento, de sentido práctico, que no solamente el sentido práctico y el sentido común, que es el menos común de los sentidos, no necesariamente lo va a tener más formado, no sé si está claro, pero también lo que creo que esto que es una verdad de perogrullo, y que la repito, el sentido común la puede tener cualquier persona,
Pero lo que ocurre es que a veces esto se lo mal utiliza porque cualquiera cree que tiene sentido común y no se autolimita. Bueno, porque también esa es otra virtud que tienen que tener las personas y que es difícil que la tengamos. La esencia del debate parlamentario es que no que cada uno llegue con su razón para decirle al otro cuál es lo que piensa y de recibir la respuesta del otro y que cada uno después se va con lo que dijo. No, se supone que de ese intercambio de ideas tiene que salir en primer lugar una conclusión que unifique todos los criterios y que además sea apoyada por todos para que eso tenga más fuerza en la sociedad. Y acá hay que analizar, porque acá hay gente que inclusive es política, que si uno nos analiza, el discurso está basado en la persona del contrario. Es decir, su argumentación es el contrincante. Y siempre hablan de ustedes. Todos tenemos errores, nunca hablan de los propios. Y si uno los pasa el limpio, nunca tuvieron una propuesta, nunca tuvieron un argumento. Si uno dice, bueno, vamos a llevar a alguien para que aprenda de lo que dice, no aprende nada ese político. Bueno, yo creo que el político también tiene a su modo que ser una especie de docente. Muchas veces, cuando se denuncia una irregularidad del presente, se quiere justificar con la irregularidad del pasado. Pero a su vez, esa irregularidad del pasado también hicieron lo mismo, de querer justificar con otras irregularidades. Entonces, bueno, un poco está bien porque no hay que olvidarse de lo que sucedió. Ahora, lo que uno ve muchas veces que cuando se saca a relucir un hecho de corrupción del pasado, en realidad la idea es minimizar lo que está ocurriendo ahora, es justificar. Eso es lo que digamos, digo. decir, no, esto no lo investiguemos porque los otros también robaron. Eso es lo que Entonces digo. ahora imagínense el próximo gobierno que venga, también va, cualquiera sea, no sabemos cuál va a ser el próximo. Cuando tenga un hecho de corrupción le vamos a decir, no, pero también robaron nosotros. Acá lo que hay que tratar es de terminar con la inmoralidad y en algún momento habrá que empezar, pero no justificar lo que ha sucedido con otros hechos del pasado, porque creo que así no conducimos a nada. O sea, y este problema mundial, porque el fenómeno de corrupción es mundial, esa necesidad que se tiene de elevar el nivel de vida a través de la función pública, porque los que tienen mucho quieren elevar el nivel de vida hacia sitios que nosotros ni nos imaginamos, y los que no tienen nada, con poquito se conforman, pero también van para adelante y obtienen con poco ingreso una mejora en su nivel de vida. Eso es mundial, ahora hay que ir terminándolo. Lo que se supone siempre es que el gobierno actual es el que tiene que estar a la cabeza de la lucha de la corrupción. Porque por algo el otro gobierno, el anterior, que era el gobierno kirchnerista, perdió las elecciones y la sociedad de algún modo, en forma clara o de un modo directo, le desconoció el derecho a seguir gobernando, y en eso también hubo un voto con un sentido moralizador. El primer tema, hay que evitar los enfrentamientos enconados. Y eso de que yo soy el bueno y los demás son todo lo malo. Y si yo soy el bueno, tendré que ser más prudente en decirlo, y si el otro es el malo, tendré que... Porque son argentinos y son muchos. Yo creo que esto ya en su momento fueron Malvin y Perón los que encontraron una manera de que las fuerzas mayoritarias tenían que convivir. Y además hay que rescatar la esencia de la democracia, que es la tolerancia a lo que el otro piense, lo que el otro hace. Pero como acá medio país piensa que es chorro el otro y el otro piensa que es chorro el otro, y se lo dicen en forma abierta, y además de eso están los cabezas de termo y están los esto. Sí, cada vez hay más insultos. Y exactamente, la política pasa por el insulto. La democracia es tolerancia. Eso yo lo aprendí en la escuela secundaria, yo no sé en la escuela secundaria. Claro. Tolerancia, es decir, que el otro puede tener razón. Pero además esto... Karl Popper, que fue un epistemólogo, uno de los hombres más destacados en el siglo XX, ella dice, nadie puede estar seguro de nada. O sea que todas las verdades son relativas y todos los puntos de vista están sujetos a una confrontación seria y respetuosa con el punto de vista del otro. Lo que la Argentina necesita, Alfonsín muchas veces decía, los argentinos tienen que abonarse. ¿Cómo ves la política acá? Bueno, la política acá está marcada también, el primer tema,
Y acá hoy en día lo que sucede, hay muchos medios de comunicación que son digitales, que no se sabe quién los dirige. No son medios. Bueno, llamémosle de algún modo, porque de última, para al que bueno, está bien, pero sí, bueno, admito que así puedo hacer, o sea que tal vez mi definición esté equivocada, sí, pero quiero decir que favorecen a través de la delación y del anonimato un debate político enturbiado y difamatorio. Sí, muchas veces con mentiras. Bueno, exactamente. Y también, lógicamente, que propagan fake news, como se dice ahora, o noticias falsas, o información distorsionada, o argumentos tendenciosos. Luego, aquí no hay absolutamente nada de debate, debate serio, porque lo que hay es solamente una confrontación y un manejo caprichoso de las mayorías o de las minorías, que ya viene de antes, porque yo lo que recuerdo, y no quiero tirar, pero acá ya el gobierno anterior, el gobierno de Hernán Ralinqueo, él cuando comenzó hacía hincapié permanentemente en el desgobierno y en la falta de acción del gobierno de Victoria Borrego, y ahora está sufriendo la misma política que sufrió Victoria Borrego, o sea que el que era victimario ahora pasó a ser víctima. Pero, porque esto fue así, sino que me lo desmientan, o sea que siempre en el otro era el de gobierno, que estuvieron sin hacer nada, que esto, que bla, que acá, miles de cosas que hemos leído. Y ahora sucede exactamente lo mismo. Bueno, y el actual gobierno se justifica con los errores del otro, y así viceversa, pero esto es totalmente ilógico, porque así no se puede sumar nunca nada. Nadie se anima a ser vanidoso en forma individual, pero sin embargo cuando estamos todos juntos, sí, nosotros no somos únicos, la vanidad colectiva, nosotros somos únicos, nosotros somos los mejores, los otros no sirven. Bueno, hay que terminar con la vanidad colectiva. Cuando el gobierno tiene vanidad colectiva, es populista. No es democrático, por empezar, porque la falta de respeto que tiene a quienes piensan diferente. Un gobierno democrático, un espíritu democrático, un criterio republicano, siempre va a respetar al que piensa diferente. Y cuando nosotros estuvimos y actuamos, y cuando el intendente era Miguel Di Salvo y nosotros estábamos en la oposición, había una convivencia y había un respeto. Había una competencia política, pero no había un descrédito personal ni un enfrentamiento permanente. Se ha perdido por gente que no vivió la época de las dictaduras. Entonces son como esas generaciones que heredan una fortuna y que como no trabajaron la dilapidan porque le parece que no supieron cómo es hacer la riqueza de sus padres. Eso hoy no se valora porque se da como que ya está, y ahora se ha deslizado la política por estos carriles de enfrentamiento que nosotros decíamos. Se entendía que la democracia era convivencia, pero bueno, todo eso ya se perdió. Hay que ver quiénes son los que se manejan con este tipo de enfrentamiento como pez en el agua, porque esa gente hace mal. Estamos llenos de iluminados, de gente que son los dueños de la verdad y que les parece que ahora vienen a inaugurar la historia. Como, y esto también lo digo, como le pasó a Néstor Kirchner, que en algún aspecto, en mi opinión, inauguró, porque Menem era otro tipo de liderazgo y De la Rúa era otro tipo de liderazgo. Néstor Kirchner y Cristina tuvieron cierta arrogancia, cierta intemperancia, y también creyeron descubrir que eran los dueños de la historia. Y después los que estaban en contra también actuaron del mismo modo, se terminó todo diálogo, se terminó toda convivencia, y ahí nace la gran grieta que todavía continúa. Sí, y esta grieta hasta ahora no le va a favorecer. Es cierto que la grieta está surgiendo en muchos países del mundo, no solo en Argentina, porque el Estados Unidos tiene una grieta enorme. Terrible. Y también tiene una grieta enorme en España, y también tiene una grieta en Italia. Hoy estamos en el día de esta democracia de las intolerancias. Sí. Entonces, bueno, una democracia sin tolerancia, no sé, vamos a ver. Virtudes o aspectos positivos y algún aspecto negativo del actual intendente o de la gestión del actual intendente. Yo lo que quiero de un gobierno municipal es la publicidad absoluta de todos, que esto también se lo reclamaba al anterior gobierno, de todo lo que sea el manejo financiero. Yo creo que, porque no solamente el control
de los manejos financieros de un municipio se agotan lo que hace el Consejo Deliberante, sino que yo quiero ver también cómo se controla, porque mi función como ciudadano no es controlar solo al intendente, sino también ver cómo controlan los concejales. ¿Está claro esto? Bueno, sí, está clarísimo. Para eso y está necesitaríamos... Está en juego ahora eso, me parece. Bueno, para eso necesitaríamos, para poder aplaudir a cualquier gobernante, que con los medios tecnológicos que hoy dispone cualquier estructura burocrática, pueda dar a publicidad en el acto toda orden de pago y todo gasto y la justificación pertinente, como así también toda la recaudación. Cuando un gobierno dé respuesta a esto, que es el principio elemental de la publicidad de los actos de gobierno, pero no que me diga, cuando se haga esto, digamos, primero usted todavía no nos hemos podido poner de acuerdo si hay RAFAM o no hay RAFAM para los concejales. ¿Hace cuánto está con esto? Se está hace años, hace muchos años. Pero no solo para los concejales, para los ciudadanos interesados en controlar la gestión financiera del gobierno. Cuando un gobierno haga eso, el gobierno va a ser bueno. Pasan los distintos gobiernos de distintos partidos políticos y la clave de RAFAM sigue sin estar. Tiene que haber un motivo. La democracia es incompatible con el secreto. Y la república tiene un principio fundamental que es la publicidad de los actos de gobierno. Pero además, en una sociedad capitalista como la que tenemos actualmente y donde se manejan tantas cifras de dinero, lo primordial es que esa publicidad de los actos de gobierno comprenda la publicidad de los actos de gobierno de contenido económico y que tienen repercusión financiera.